Bueno, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? Hablo con el micrófono un poco también para los que están conectados. ¿Se escucha bien? ¿Los que están conectados? Buenísimo, muchas gracias por avisarnos. Bueno, muy contentos de que se sumen a esta nueva edición de los talleres que tenemos para profesores e investigadores, principalmente dirigidos a aquellos que están en su formación doctoral. Hoy nos va a acompañar, bueno, alguien muy querido en la universidad y conocido por todos, que es Ricardo Crespo. Fue coordinador de investigación de la universidad, vicerrector de asuntos académicos, bueno, es profesor del IAE, eh, tiene su especialidad en la filosofía de la economía y hoy nos va a hablar sobre buenas prácticas en investigación y prácticas éticas en el ejercicio de la investigación. Yo simplemente, antes de cederle la palabra a Ricardo, contarles algunas novedades del vicerrectorado en un minuto. Primero, contarles una iniciativa que les va a llegar un correo, eh, supongo yo que esta semana, debiera ser esta semana, es que acabamos de aprobar en la comisión permanente un reconocimiento a la finalización de la tesis doctoral, un paso para nosotros importantísimo bueno, para poder iniciar la carrera. Es la formación típica, por lo menos en la gran mayoría de las disciplinas, para ser un investigador de iniciación y luego uno de trayectoria. Así que la idea es reconocerlo con alguna gratificación económica y además, bueno, en una serie de espacios se va a comunicar esto el día del acto académico, quienes se doctoraron el año anterior. Se va a hacer una comunicación cada vez que se doctore alguien, un profesor con alta dedicación en la universidad, a toda la comunidad. Bueno, va a figurar esto en el informe, obviamente, anual de investigación y en el resumen de las actividades de investigación. Así que nada, estamos muy contentos de este reconocimiento que acabamos de aprobar. A su vez, contarles que el día, Laura, me olvido la fecha del día 13 de noviembre, vamos a tener la actividad que ya hicimos el año pasado con 70 participantes. 27, 13 del próximo. Perdón. 27, la actividad. 27 de noviembre vamos a tener el taller para personal de alta dedicación en formación doctoral. Nos van a acompañar este año para el área más de las ciencias humanas y sociales Luciano Elizalde y para el área de las ciencias naturales y exactas Conrado Baroto, que fue bueno, uno de los fundadores del INVAP, uno de los primeros presidentes de la Comisión Nacional de Energía Atómica, etcétera. Así que son dos personas muy interesantes para escuchar en esta actividad, que es el mismo día del after. Así que si ya vienen al after, aprovechan y tienen esa actividad a la mañana antes del mediodía. Y después el próximo taller va a ser el 13 de noviembre sobre el uso de la inteligencia artificial para la investigación. Así que bueno, esos eran un poco los mensajes que queríamos compartirles. Y sin más presentaciones, le pasamos la palabra a Ricardo. Muchas gracias, Ricardo, por aceptar y por venir a compartir esta mañana. Muchas gracias a ustedes y bueno, todos los que están presentes aquí o en la web, online, presencial y a distancia. No sé si se escucha bien. Y hay que ver acá si se está escuchando bien. Bueno, entonces, a ver. Bueno, en realidad, pero voy a empezar por la última. Si va a ser una exposición desde algún punto de vista bastante, digamos, yo he estudiado economía, pero después estudié filosofía y va a ser bastante filosófica al principio, para después dar temas complejos de la ética o de la integridad en la investigación. Hace poco encontré este artículo en la revista CITES, que es una de las mejores revistas de filosofía del mundo. Se llama el artículo Research Integrity, Fit and Fit. La palabra fit and fit es algo que es muy usado en la ética sajona, en la idea de conceptos fit ethical,
el concepto fuertes éticos y fin son conceptos débiles éticos. Y dice que contrastan en el abstract del artículo, todavía está publicado online, ¿no? Porque es de julio. Contrastamos dos esquemas de valor de la actividad de la investigación. Uno es el FIC ethos, de un investigador que está inmerso en la ética de la investigación. El otro son las FIN rules, las reglas, llamémosle débiles o reglas formales, responsabilidades simétricas que usamos para comunicar, para enforce, digamos, para presionar o reforzar y valorar la integridad de la investigación de una manera más amplia e impersonal. Entonces, acá lo interesante es que sería fantástico que todos estuviéramos en el esquema de filtros, digamos, si tuviéramos la ética como muy incorporada, muy absolutamente comprada a nosotros, y que nos saliera de una manera lo más natural posible. Y que solo tuviéramos que acudir a las Foreign Rules, Responsibilities, Metrics, por una cuestión de que quizá, o en algún caso podemos caer en algo que es un poco fraudulento, digamos, que no va contra las reglas de la ética y la investigación, o por inadvertencia, cosa que también puede suceder. Entonces, lo que quería mostrar primero es que en realidad el esquema FIT, es decir, el esquema de la ética absolutamente incorporada a la ética, es el esquema más natural. Y en esto voy a ir a Pirro filósofo, que es Aristóteles. Aristóteles comienza la metafísica diciendo, esto que lo pongo ahí en griego porque tiene una carga semántica mucho más fuerte, es decir, que todos los hombres desean por naturaleza el conocer, que es lo que significa la frase ética, que en castellano, o que en inglés, o que en cualquier idioma contemporáneo, ¿no? Porque el griego es un idioma sumamente rico, ¿no? Que han estudiado filosofía, han tenido que estudiar griego, saben cómo las palabras griegas tienen una densidad y una profundidad. Entonces, antes porque no todos los hombres, tú hay que tener. Esta palabra es fundamental. Abajo está Metafísica 1.1 y también aparece Metafísica 11.7, en el texto ese 1064a-1920, donde dice que toda ciencia necesita conocer la actividad, el quid, la esencia, el eidem, y usarla como principio. Es decir, algo a lo que tienden todos los hombres, Tuedenai Oregontai Fusei, Oregontai es un deseo fuerte, no es simplemente yo quiero, es un deseo profundo. ¿Qué deseo profundamente? Conocer la actividad, conocer la esencia, conocer, digamos, con la densidad de lo real, conocer la verdad. Y esto es lo que hace también toda ciencia. Necesita conocer la actividad, ir al fondo, ir a conocer la verdad de las cosas. Y los hombres lo desean de un modo natural, fusei. La palabra fusei también es una de esas palabras muy ricas griegas. Toda la naturaleza de la física. Para Aristóteles, digamos, estaba lo físico, que era todo lo que existía, ¿sí? Y después estaba Dios, ¿sí? Que estaba fuera de lo físico, ¿sí? Sí, que era que lo habían empujado, que era el motor, el último fin, desde todo deseado, ¿no? Entonces, está muy inscrito en la naturaleza humana el querer conocer, y querer conocer un conocimiento verdadero. Hay un filósofo norteamericano bastante conocido, ¿no? Harry Frankfurt, que está en la Universidad de Princeton, que hace un tiempo escribió unos libros de divulgación. El primero de ellos, que tuvieron bastante éxito, el primero de ellos se llama Bullshit. Bullshit y está traducido en
al castellano como la charlatanería. Y esto es algo de lo que, y el subtítulo del libro es sobre la manipulación de la verdad. Sí. Entonces él cuenta aquí quiénes son los que más tienen bullshit. Entonces hablan de comunicadores, de políticos, y también el bullshit se puede meter en la ciencia. Y después, algunos, el editor les dijo, bueno, pero has escrito sobre la charlatanería, y es, no, digamos, todo el mundo está en contra de la charlatanería, pero también está en contra del opuesto, que es la verdad. Es decir, la gente huye de la verdad. Entonces escribió un librito que se llama On Truth, sobre la verdad, que también tuvo mucho éxito, traducido, y habla acerca de que la verdad es lo más natural, lo que la gente busca, a nadie le gusta que lo mientan, a nadie le gusta que lo engañen. La verdad es práctica, es decir, el tren dicen que sale a las 4 y sale a las 4 menos 10, no llega el tren. ¿No? Es decir, entonces, no poniendo montones de ejemplos acerca de cómo, porque es un filósofo pragmatista norteamericano, el pragmatismo es una corriente filosófica muy fuerte en Estados Unidos. William James, Charles Peirce, en fin, una serie de autores que, bueno, y él un poco sigue esta escuela y dice que lo más práctico, lo más adecuado, lo más natural para el hombre es decir, buscar, encontrar, buscar la verdad. Entonces, somos los hombres, según esta visión aristotélica, esta visión que después se continúa a partir de los siglos, durante todos los siglos, eh, la, la que está por detrás de una posición filosófica que se llama el realismo. Y digamos, y los científicos somos naturalmente realistas, también por una cuestión pragmática y por una cuestión antropológica profunda, como la que señala Aristóteles, que buscamos por naturaleza descubrir, conocer la presencia de las cosas. Somos realistas, digamos, no queremos engañarnos, queremos conocer la verdad de las cosas. Y hay varias formas de realismo, en las cuales coinciden la mayor parte de los filósofos. En primer lugar, un realismo ontológico, que señala que hay una realidad. Son pocos los filósofos que no piensan que hay una realidad. Sí, hay idealistas extremos, sí, pero son muy pocos. La idea de que hay una realidad es algo que está metido en la filosofía occidental de una manera muy fuerte. Después hay otra forma de realismo, que es el realismo semántico, que dice que acerca de cualquier proposición o cualquier creencia, llamémosle, belief, proposition, hay criterios para determinar si es verdadero o falsa. Hay que decir que hay un orden en la realidad. Acá se quedan afuera filósofos como Darwin, que le dan lo mismo que a la verdad, falsedad, en fin, todo puede ser de una manera o puede ser de la contraria. No respetan el principio de no contradicción, el principio de identidad, pero son gente absolutamente minoritarias. Lo que puede pasar es que no conozcamos los criterios. Lo que dice Kant, por ejemplo, que piensa que no podemos conocer el número, es decir, la esencia, o sea, a pesar de que no lo podemos conocer, hay criterios por los cuales, que ni conocemos, podemos determinar si una cosa es verdadera o falsa, ¿sí? Independientemente de que lo conozcamos o no. Y finalmente, un realismo epistémico, que dice, bueno, no puedo conocer esos criterios, pero ese conocimiento de los criterios es relativo a la materia. Y acá cito de vuelta a Aristóteles, que dice que nos contentaremos con diversidad esto en la medida que lo permite su materia, porque no se ha de buscar el rigor por igual en todos los razonamientos. Sí, hay cosas que son más contingentes, hay cosas que son necesarias y otras que no son necesarias, que son posibles, que son contingentes, y en los cuales hasta algebraicamente, ¿no? Las ecuaciones se ponen más una epsilon, que es un término de error. La probabilidad siempre considera la posibilidad de error. La probabilidad se aplica a los grandes números, no se aplica al caso concreto. El caso concreto puede quedar fuera de la curva de Gauss.
¿sí? Entonces, dice, ¿por qué es propio del hombre instruido buscar la exactitud en cada género de conocimientos en la medida en que admite la naturaleza del asunto? Evidentemente, tan absurdo sería probar un matemático con implementar a la persuasión como reclamar demostraciones sobre el ser. Es decir, acá, de acuerdo a la disciplina, el criterio de verdad es más fuerte o menos fuerte. Y eso no significa que sea menos riguroso. Al contrario, sería poco riguroso pretender modelizar y pretender determinar de modo exacto alguna cuestión propia de las ciencias sociales, propia de las ciencias humanas, donde por la libertad, la reflexividad, los casos singulares, la certidumbre es imposible. Entonces, siempre hay un margen de error. Vamos a hablar por lo general. Y la mayoría de las ciencias podemos hablar por lo general. No así la matemática. La matemática tiene que ser precisa. Las ciencias físicas, las ciencias naturales son bastante precisas, las ciencias biológicas. Pero cuando vamos a pasar a la política, a la ética, bueno, a la economía, a la administración de empresas, al derecho, etcétera, nos vamos a encontrar con muchas condiciones. Entonces, vamos a poder, lo riguroso será decir, esto sucede la mayor parte de las veces y puede, en algún caso concreto, ser una excepción, y hay excepciones. Entonces, de acuerdo a esta visión del realismo, el conocimiento es, y además esto ya viene de Platón, Aristóteles, llega ahí estoy citando a Bertrand Russell, citando a autor bastante contemporáneo, sajón, del principio del siglo XX. Cuando una proposición es verdadera, es conocimiento. Es decir, por definición, conocimiento es conocimiento verdadero. Si no es conocimiento verdadero, es opinión. Entonces, esto es lo que buscamos. De todas las creencias posibles o de todas las proposiciones posibles sobre las cuales hay un criterio para determinar si son verdaderas o falsas, hay algunas que son verdaderas. Y eso es el conocimiento. Entonces, ¿cuál es la tarea científica? Justificar la verdad de la creencia verdadera. Es decir, es demostrar que una creencia es verdadera, esa es la tarea del científico. Y eso lo puede hacer relativo a la materia. Entonces, a mí me parece bueno dar este marco para decir, bueno, ¿qué es lo que buscamos cuando hacemos ciencia? Buscamos justificar hipótesis, tratar de probar si son verdaderas o no. Y lo probamos con una cierta probabilidad de verdad en función de la materia de la que se trate. Y esto es lo honesto. Es decir, acá hay una justificación que tiene estos límites. Muchos de los trabajos de psicología, por ejemplo, y otras disciplinas también sociales, el último apartado son las limitaciones del estudio. Y está muy bueno, ¿no? Que uno ponga, estas son las limitaciones del estudio, ¿no? Porque acá no tengo en cuenta estos factores, de otros, de otros. Y eso es honesto. Eso es lo que hace un buen investigador. El llegar hasta donde puede llegar, no pretender más de donde puede llegar y señalar hasta dónde ha llegado. Y no significa una disminución, no determinarlo todo. Significa que uno se está ajustando a la materia de ley. Entonces, creencia verdadera justificada es conocimiento. Esa repulsión que hay a veces hablar de tengo la verdad, descubrí, o tengo mi verdad, la verdad, a veces uno la puede evitar hablando de conocimiento. El conocimiento es de por sí conocimiento verdadero. Si no, no es conocimiento. Si no, te falta la verificación, sino que es simplemente una creencia que puede ser verdadera o no. Es decir, uno no lo ha justificado. Entonces puede estar en el campo de las verdades y ser conocimiento, o puede estar en el campo de las creencias y ser simplemente una opinión, lo que los griegos llamaban doxa de episteme, el episteme es el conocimiento, una opinión o incluso una falsedad, una hipótesis falsa.
Pero en la medida que, bueno, uno justifica la hipótesis, bueno, tiene conocimiento. Conocimiento mayor o menor, de vuelta. La idea de la explicación. Pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, esto parece que ellos van a explicar. Sin embargo, en la historia de la ciencia no solamente en la antigüedad, sino también contemporáneamente. Sí, yo conozco, por ejemplo, el caso de Saul Crick, que es un lógico, epistemólogo, analítico, que estaba en Estados Unidos, que escribió un famoso libro que se llama Naming and Necessity, y poco después de que publicó Naming and Necessity apareció una investigadora que dijo, esto ya lo dije yo, ¿no? Y entonces el hombre tuvo que irse a Estados Unidos, ¿no? Y se fue a la Universidad Griega de Buenos Aires, y entonces, bueno, luego hacia allá. Entonces, yo me acuerdo también el caso, también muy reciente, de Bruno Frey, un economista que, sí, en su momento, suizo, sabe ser suizo, publicó el mismo artículo en dos lugares y nada más claro. Y entonces salió una publicación en el Journal of Economic Perspectives, que es la revista de la American Economic Association, diciendo que este señor lo publico para que lo sepa la comunidad científica. Entonces, bueno, hay presión para publicar, hay presión para mostrar resultados. Entonces, uno puede caer en el fraude, puede caer en la repetición, puede caer en muchas conductas que están mal, ya sea de mala fe o a veces inadvertidamente. Voy a poner ejemplos de esto, ¿no? Y por eso es bueno que exista no solamente el fe, sino también el fe. Porque la realidad, es lo que dice Aristóteles, ¿no? Hay tres tipos humanos, ética, psicología, siete. Sí, los virtuosos, que son los que siempre buscan el bien. En nuestro caso sería buscar la verdad, ¿no? ¿Qué es el bien? En realidad, verdad y bien y belleza científica. Y son distintas caras de la realidad, ¿no? La realidad buena, bella, es verdadera, es simple. Después están los viciosos o disolutos, por ejemplo los charlatanes, que son los que manipulan la verdad, que son superficiales, y están los que mienten directamente. Pero Aristóteles dice que en realidad virtuosos y viciosos 100% hay muy pocos. No existe el 100% virtuoso, ni existe el 100% vicioso. La mayoría de nosotros dice somos acráticos. Acratos, es decir, el que no se gobierna, el que tiene un defecto en la autogobernación, es el acrato, que busca el bien, pero muchas veces falla. Y especialmente puede pasar en el mismo ámbito si estamos presionados, por premios. Entonces, necesitamos demostrar resultados, necesitamos publicar, necesitamos demostrar que lo que nosotros publicamos está bien. Entonces podemos caer en cosas que están mal. Entonces, por eso es bueno que se está documentar, aunque tengamos un fin, que tengamos el fin. Y esto, 12 años que estoy en comisiones de CONICET y en comisiones de ingresos, promociones, informes, proyectos, y en general la gente es honesta. Digo, yo tengo pocos casos donde puedo decir acá ha habido fraude o acá ha habido deshonestidad, pero los hay, lamentablemente los hay, ¿no? Ahora la comisión que estoy en este momento, que son, bueno, voy a decir que son para que identifiquen a las personas, para el empresa y el ámbito ese, encontramos un caso de un matrimonio de investigadores, donde a veces publican juntos, a veces están separados, y no encontramos repeticiones. Pero claro, para poder encontrar repeticiones, trabajo grande, para que verse repetido. Entonces, yo creo que el investigador propone 15 artículos, hay que empezar a mirar. Así que hoy en día el sistema por los cuales se puede descubrir esto, pero es feo. Es feo que no sea un investigador de 8 de informe, porque haber tenido no es parte de trabajo, de trabajo. O sus argumentos no son sólidos. A pesar de que estén aprobados
No, por ejemplo, en el ámbito de los derechos humanos, en la uno dice, mira, todos ideológicos, las revistas que son muy, sí, los derechos humanos, los alimentos son muy, ¿no? Entonces, bueno, es necesario visto que hay acráticos inconscientes o acráticos conscientes, que haya ese tema. Bueno, entonces voy a dar cosas más concretas después de este contexto. Tenemos entonces necesidad de principios éticos, ¿no? Porque por más que tengamos incorporada el deseo de conocer como algo natural, tenemos también nuestra tendencia atrás. Y en nuestro ámbito sucede. Entonces, respecto a la verdad, primer principio, presentar los resultados de forma honesta sin manipular datos ni ocultar información inconveniente. Paso. Es decir, uno le puede dar o no dar y puede mostrar los datos que dan y no mostrar los que no dan. Y hay que ser honesto en esto. Sí. Acá pongo algunos ejemplos personales, que son los que más conozco, porque son los míos. Me acuerdo que estaba escribiendo un artículo sobre la influencia de un filósofo austríaco llamado Frank Brentano en el Theories on Probability, que es la primera obra importante del economista John Maynard Keynes. Porque Keynes, en realidad, más que economista, era filósofo, ¿no? Es decir, había estudiado todas las ramas de la filosofía. Y había estudiado 15 días, ¿no? Bueno, entonces, en el prólogo de Theories on Probability, que es su primera obra, que es su tesis de administración, él reconoce la influencia de Frank Brentano y de una obra concreta sobre el origen del bien y del mal, enfrentada. Entonces, busco la obra de Frank Brentano y empiezo a notar coincidencias sobre el término que usa Brentano con el término que usa Keynes acerca de la intuición de la probabilidad. Porque Keynes tiene una teoría propia de la probabilidad y la probabilidad lógica. Y entonces digo, bueno, acá se nota claramente que no, se está usando la misma palabra. ¿Ah? Pero ¿qué pasó? Claro, la edición que yo tenía de la obra de Brentano era posterior al Treatise on Probability. Y entonces empecé, bueno, a ver, ¿cuál es la edición que leyó Keynes del Treatise on Probability? Entonces, era difícil conseguir, como una edición vieja, y conseguí que me la mandaran de Europa. En aquella época no existía mucho internet y uno tenía que acudir a los amigos, ¿no? Y entonces lo encontró no sé dónde, me mandó una fotocopia por correo, que trabajábamos hace 20 años, y lamentablemente no coincidían los términos. Por lo cual se me vino abajo todo, ¿no? Es decir, la idea era la misma, pero no era el mismo término, que era lo que hacía más fuerte, mostrar la influencia de Brentano en Keynes. Bueno, y nada, tuve que cambiar el argumento del artículo, ¿no? Es decir, pero me hubiera quedado muy mal conmigo mismo si, habiendo visto, habiendo descubierto esto, hubiera vuelto a decir acá coincidencia de términos, cuando tenía la prueba delante de que Keynes eligió una versión de que había coincidencia de términos. Sí, entonces, digamos, pienso que esto hay que ser muy honesto, pero sobre todo con uno mismo, ¿no? Es decir, no engañarse a uno mismo. Sí, es muy feo que una persona que es un investigador, que busca la verdad, que busca el verdadero conocimiento, se engaña a sí mismo. Bueno, evitar el semiplagio y el autoplagio. Sí, un artículo es un artículo inédito. Uno puede citar parte de lo que ha escrito, pero solamente una parte y además se cambia la fuente de lo que uno ha dicho. Ahora estoy publicando un libro sobre la inteligencia artificial y la editorial me admite solamente un 20% del material ya publicado dentro del libro. Y citando la fuente, por supuesto, ¿no? Y con el permiso del otro, de la publicación original. También hay colecciones de artículos, pero donde ya se sabe que el libro no es algo original, sino que, y esto pasa en libros, pero no en artículos. Los artículos son originales. Me pasó una vez que
me habían invitado a unas jornadas en Coimbra, en Portugal, eh, sobre, sobre un tema de valores en la ciencia. Y yo creo que en las jornadas puse una ponencia sobre la, la necesidad de la inconmensurabilidad de los valores en ciertos ámbitos. Y puse como ejemplo el Índice de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, donde hay una serie de dimensiones. Esas dimensiones, el asignarle una ponderación a esas dimensiones supone una decisión de tipo ético, práctico, previo. Entonces, lo mostraba de cómo había ido cambiando el índice de desarrollo humano, las ponderaciones, cómo se había ido refinando en base a consideraciones de tipo práctico. Práctico en el sentido de que la palabra práctica. Entonces, esa ponencia se publicó en un libro. Y yo, después de eso salió un nuevo informe de nivel, donde había unos cambios, un refinamiento. Entonces dije, bueno, voy a publicar un artículo dando cuenta de estos cambios. Entonces, publiqué un artículo, mandé un artículo en una revista, el Social Economy, y me lo aprobaron. Pero cuando lo fui a revisar las pruebas de la ley, me di cuenta de que, claro, para apoyarme en el cambio, había usado buena parte del texto que había usado en el capítulo de ley. Entonces, no sé, la mitad del artículo lo que era la ley. Y la verdad es que no me había dado cuenta, sí, fue bastante inconsciente. Se me hizo consciente en el momento en que lo leí. Entonces escribí al editor diciéndole, mire, discúlpeme, pero me acabo de dar cuenta de esto. Entonces me rechazaron el artículo, inmediatamente. Es decir, y por suerte lo rechazaron porque uno de los evaluadores que enteré después había sido el editor del libro, en portugués, Víctor Neves, que después terminamos siendo grandes amigos, me pedí disculpas. Me acuerdo que me encontré en Glasgow con el editor de la revista y con Víctor, que había editado el libro en las jornadas, y nada, tuve que pedirle perdón a los dos. Bueno, y después la revista me invitó a publicar un nuevo artículo que no tuviera tanto contenido del capítulo del libro. Pero bueno, fue un premio a la honestidad en mi libro. Pero bueno, uno le puede pasar. Pasa que sin darse cuenta, por eso hay que ser muy cuidadoso, ¿no? En fin, fue falta el apuro, publicar mucho, parar. Pensar un poquito antes de publicar, fijarse bien si uno va a seguir con el mismo argumento. Y esto tiene que ver con lo que no, está en la siguiente diapositiva. Entonces, evitar el semiplagio y el autoplagio, siempre visitar la fuente y no repetirse, el peligro del copy and paste, en definitiva, ¿no? Que uno puede traer sin darse cuenta de repetirse y generar nuevos artículos en base a las cosas que uno ya ha dicho. Entonces, o después la autoría, ser también muy delicado, Víctor, reconocer como autores a quienes hayan hecho contribución instancial. Luego, a veces artículos donde son 15 eso cada cosa, ¿no? Entonces hay revistas que ahora están pidiendo que se diga cuál era la contribución social que daban los autores. Y me parece muy lógico, porque meter a gente que es una estrategia que tiene de meter a todo el mundo, y entonces todos publican más. Entonces, por ejemplo, hoy día creo que no me acuerdo para cuál de las editadoras, los artículos de medicina valen menos que los artículos no sé, de SAR, ¿no? Porque ya se sabe, en medicina algunos están todos. Entonces, bueno, están caminando también. ¿Cuánto contribuyó? Bueno, creo que esto hay que ser como mucho más delicado, ¿no? Bueno, pero hay reglas establecidas en cada disciplina. También hay reglas para el orden de los autores, ¿no? Que también ser delicado, sobre todo con la gente que está empezando. El jefe tiende a ponerse siempre en primer lugar, ¿no? Entonces, bueno, el jefe tiene que ser generoso, ¿bien? Porque el que tiene que crecer es el discípulo.
y le tiene que generar satisfacción el servicio. Es decir, de parte de lo fantástico de la comunidad académica, la amistad que se crea, el buen ambiente que hay en los grupos cuando se respetan, cuando el maestro es generoso. Agradecer apoyos millones y secciones de agradecimiento, notas al pie, ser muy agradecidos, respetuosos, este idea me lo este libro me lo sobrevivó mi hermano, este artículo me lo pasó mi hermano. Esto fue una discusión que tuvimos con no sé quién, los agradecimientos, ¿no? Agradezco porque en tal jornada, fulanito me dijo tal cosa, o el aporte de mi hermano, se suele hacer. Por ejemplo, tratar de, cuando uno está en las jornadas, claro, anglofonando, intentando soltarlos, ¿no? Para después en el artículo, si sale, sí, tuve en Babilonia, ahora hace poco, la percepción y la presencia sobre presentación, aportaron un fulano, y para eso que se que fue el nombre. Está diciendo algo, como uno por ahí lo conoce, para poder después reconocer. ¿Sí? Y más que salimos media hora, ¿no? Vamos a apurar. No, pero queda muy poco. A ver, paso. Evitar la fragmentación innecesaria de los atajos. Por ejemplo, dije, cada cosa varias veces porque tuvo un pequeño cambio, ¿no? Si que haya modelos, priorizar el abajo, ser generoso, la alegría de ver crecer los discípulos. Generosidad para trabajar para terceros. Claro, esto yo también lo sufro en Conicet, ¿no? Es decir, uno necesita pares evaluadores para todo, sobre todo para las promociones, los ingresos. Y hace poco una me dice, no, yo hace tiempo que no informe para Conicet, porque se enojó porque una vez que tenía una doctoral, una becaria, no ingresó la becaria. Entonces se enojó con Conicet y no hace más. En fin, uno trabaja mucho para otros sin que le paguen. Y eso es parte de la vida académica. Es decir, hacer evaluaciones de artículos de revistas, evaluaciones de informes, evaluaciones de proyectos de investigación, estar en tribunales de tesis, dirigir tesis, es parte de la vida académica que digamos, el premio lo tiene el gozo de poder ayudar, el gozo de poder ser parte de, ¿no? Es decir, yo como estoy jubilado por comisión, me pago un queso. Hay otras reuniones que tengo cada 15 días toda la mañana, ¿no? Online. Sin embargo, estoy feliz de poder, porque es parte de mi vida. Y entonces, eso es un poco el espíritu que tenemos que tratar de fomentar en cada uno de nosotros. Bueno, excusarse cuando corresponde, imparcialidad. Esto es importantísimo y se vive. Por ejemplo, ahí en el Conicet yo veo que se vive, ¿no? Salen de la reunión, están en el mismo instituto, lo que están en la facultad, o porque publicaron una vez juntos, fue becario, fue doctorando, fuera, y uno mismo tiene que declararlo. Sí, porque esto no lo descubre nadie. Es uno mismo el que tiene que decir, no, yo, digamos, cuando se trata de que están en el mismo departamento es clarísimo. ¿Sí? Pero cuando se trata de que fue una persona que tuvo con uno una relación, con un doctorando, que se doctoró, la vinculación dura por toda la vida. Es decir, no es una vinculación una relación que se acaba con la tesis. Digamos, continúa, digamos, es como un padre, un director de tesis. Entonces, digamos, uno con el padre tiene relación hasta que se muere, ¿no? Entonces, uno tiene que decir, no, yo fui director de tesis de esta persona, ¿no? Es decir, no puedo jugar. Bueno, y entonces el tema del uso de la inteligencia artificial es un temón. ¿Sí? A ver, cada revista hoy en día ya tiene sus criterios, y hay que mirarlos y cumplir los criterios de la revista. Lo que está bastante aceptado es que la inteligencia artificial ayude en lo que se llama el English Lab, que es que los que no somos English Native nos ayudemos con la inteligencia artificial para mejorar el estilo, mejorar la redacción, o mejorar el esquema, mejorar incluso el artículo. Hay algunas revistas que piden
que uno lo declare, que se ha usado inteligencia artificial para esto. Lo que no está admitido de ninguna manera es que genere conocimiento. Es decir, que el conocimiento tiene que ser propio, las ideas tienen que ser propias. Digamos, lo que no se admite es que haya ideas que hayan surgido de la inteligencia artificial y que estén puestas en el artículo, ¿no? Y además hay que tener mucho cuidado, porque la inteligencia artificial tiene muchas, lo que llaman alucinaciones. Entonces, ahora salió el ChatGPT 5 y los mismos creadores de OpenAI hablan de un 8% de alucinaciones. Es decir, que en realidad hay que chequear todo. A uno le sugieren referencias, bibliografía. Hay que ir una por una, porque buena parte de la bibliografía es inventada por la inteligencia, no existe. Incluso con revista y número de página, que no existe. Porque acuérdense que la inteligencia artificial, al cambio en el caso del chat, lo que hace es, por estadística, por probabilidades, buscar la palabra más adecuada, el prompt que uno le ha tirado, y unirlo con otras palabras, pero en el ámbito de las probabilidades son probabilidades, no son certezas. Podrá mejorar, pero por ahora hay muchas alucinaciones. Entonces, no solamente por una cuestión ética, sino también por una cuestión de seriedad en el trabajo, uno tiene que andar con mucho cuidado. No sé qué va a decir Mario Rossi en la próxima reunión, pero porque es muy partidario. Entonces, pero bueno, estos son los criterios que acabo de ver nuestro webinar de la editorial BRI, que es una editorial muy seria sobre este tema, donde hablaban dos editores, uno de la editorial y otro de una revista, que hablaban de eso. Incluso ya de los sistemas que se están desarrollando para descubrir si un contenido donde está fuerte fuentes de inteligencia artificial, y hablaban de esto, del cuidado en el uso del. Bueno, y después en el ámbito biomédico, bueno, ahí hay cuestiones éticas de las cuales yo no soy para nada experto. Esto lo pregunté a Corina Uso, que fue la directora del CIES, que es el Comité de Ética del Hospital y la Facultad, y me decía estas cosas, ¿no? Respetar los principios de respeto por las personas, obligar a tratarlos a gente autónoma que no son, a proteger especialmente a aquellos vulnerables, que van a ser riesgo de influencia laboral. Bueno, esto lo sabe la gente que estudia. Y acá hay códigos y hay comités. Y hay que pasar por los comités y tratar de pasar por los comités para que el comité no tenga claro. Y con las cosas directas. Bueno, y finalmente vuelvo a, como empecé, están el esquema de Figueros, un investigador que tiene los principios éticos muy definidos, y los otros son estas reglas, responsabilidades métricas que se usan para controlar, para ayudar a uno a cumplir con estas y no caer en el fraude. El hombre es bueno, pero si se lo vigila, es mejor. Decía un político argentino, en fin. Y experiencia que dice, analizar bien cuando la cantidad es excesiva. Una persona no puede preparar muchísimo. Si publica muchísimo o es un genio, sucede muy pocas veces que haga genios, y en realidad somos trabajadores de la ciencia, no somos genios, y si a una persona ha publicado mucho, hay que revisar. Lo malo es que hay que revisar mucho cuando ha publicado mucho, ¿no? Pero bueno, no es lo que más pasa, gracias a Dios. Solo he visto en los años que llevo en comisiones, dos veces donde digo, esta decisión no anduvo bien, pero fueron muchas. Y pues, solamente dos veces. Y además con falta de unanimidad. Es decir, digamos, ahí hay el ámbito de las comisiones, el ámbito de la Junta, el ámbito del director. Por ahí cosas que no fueron aprobadas en comisión y junta y se aprobaron en directorio, ¿no? ¿Qué pasó acá, no? O no se aprobó en comisión
se aprobó en junio. Y, en fin, pero esto ha sido muy excepcional. Pero sí, hablan mal del CONICET, pero bueno, estoy totalmente en desacuerdo, ¿no? Porque puede haber casos extremos de investigaciones que uno diga qué sentido tiene esta investigación, pero se hace desde una posición. Eso. Si hay que respetar, hay gente de derecha, hay gente de izquierda, y puede ser rigurosa la gente de izquierda, la gente de derecha, es decir, cada uno tiene su método, y por qué yo desde una posición voy a respetar lo que está haciendo otro. Es absurdo que una investigación en antropología del Valle de Catamarca, ¿por qué va a ser absurdo? Yo la verdad es que no, soy antropólogo, trabajo en casos concretos, saco conclusiones de casos concretos, no sirve para nada. Bueno, ¿desde cuándo el criterio de utilidad es un criterio de la ciencia? Si nos hubiéramos guiado por el criterio de utilidad, estaríamos, no sé, empezando a descubrir el teléfono en este momento, ¿no? Sí, porque la ciencia básica, que es inútil, es el fundamento, de cualquier ciencia aplicada. Sin ciencia básica no tenemos ciencia aplicada. Entonces, o el hablar de que en Argentina no somos capaces de hacer ciencia básica porque estamos en... ¿Por qué no? Han salido premios Nobel, han salido muchos aportes. En fin, en esto no quiero abundar porque, porque muy nervioso. Entonces, listo. Dejamos hablar. Y hablo para contestar. Sí. Sí, para quienes están remotamente, si quieren, es el momento habilitado para hacer preguntas y obviamente para quienes están presencialmente también. Y si nadie se anima, yo voy a romper el hilo, pero voy a esperar un segundo para respetar. Hacia adelante. Gracias. Decían por la exposición. Recién hablabas como el criterio más utilitario por ahí de la verdad, como que de decidir si algo vale la pena estudiarse, o si algo vale la pena decirse, o si algo vale la pena pensarse, porque es útil o no es útil, ¿no? Entonces, yo estoy trabajando con, bueno, había una cita de un politólogo muy famoso que es Sartori, que dice, la ciencia política está como perdida, no tiene rumbo, porque está produciendo conocimiento que en el fondo no le sirve a nadie, como está medio lleno sobre sí misma. Entonces él dice, en realidad el conocimiento es válido cuando funciona, o la ciencia o algo, decía, algo es verdadero cuando funciona. Entonces quizás mi pregunta es, o una recomendación de lectura para ver otros criterios de verdad, o como una orientación para decir, bueno, ¿cuáles son esos criterios o para qué estamos en realidad? O sea, ¿para qué vale la pena? O sea, ¿cuál es el criterio? Seguro le tenés que responder a Sartori. Algo es verdadero cuando funciona. Bueno, a ver, un poquitito más. Ahora, es verdad que la ciencia política es una ciencia práctica, y entonces es verdad que de la ética, de la política, del derecho, de la economía, se esperan también resultados. Se espera también, digamos, no es lo mismo una política económica que resulta exitosa que una política económica que fracasa, ¿no? Pero bueno, de vuelta, eso supone conceptos básicos, supone desarrollos teóricos, y quizá no se ve de una manera inmediata si funciona o no funciona el resultado de nuestro trabajo. Hay un siguiente paso que es, por supuesto, la comprobación empírica, la, digamos, el verificar, la verificación que lleva a si esto es verdadero o no. Y eso es parte de la justificación en muchas ciencias. Digamos, que la ciencia no acaba en la teoría, sino que la teoría es simplemente una hipótesis que luego hay que justificar. Es decir, digo, tampoco en el ámbito de la ciencia práctica uno puede ser absolutamente teórico. Es decir, conocemos ciencias para ser buenos especialistas. Digamos, no simplemente para tener una teoría acerca de bien, sino para practicar. Entonces,
Bueno, algo de razón tiene. No sé, digamos, el contexto en el que Sartori dice eso y está pensando, en lo que está pensando cuando habla de funcionar, ¿no? Pero, no sé, yo hace poco estaba en una jornada donde había un texto de la Clau, que verdaderamente era una cuestión absolutamente teórica, ¿no? Es decir, que decir, bueno, a ver, esto, no sé, había inventado un mundo social que no sé hasta qué punto se correspondía a la realidad, ¿no? No sé hasta qué punto eso es ciencia, digo, ¿no? Cuando es totalmente despegado de... Sí, Sartori también mencionaba como cuando se vuelven demasiado sofisticados los métodos estadísticos y como cuando ya no se pone el foco en el concepto que se está estudiando, en la realidad empírica que se está estudiando, sino como en la probabilidad y el análisis y el meta, el concepto del límite bueno, de no está sé bien. qué. Entonces, ¿para qué queremos algo tan cuántico y tan sofisticado si en el fondo nos estamos perdiendo? O sea, Bueno. ¿para qué tanto estudiar tanto eso si después... Bueno, quizás tenga razón, imagínate, sí, se planteó. ¿Vos estás en informática? En informática, sí. Tenías. Bueno, mi duda o pregunta va un poco por una frase que escuché hace muchos años que se dice la neutralidad de la ciencia. La neutralidad de la ciencia a mí siempre me ha llamado la atención porque quizás uno puede demostrar que algo sea útil, pero no conviene, sobre todo en mi ámbito que es computación, que necesita a veces para desarrollar cierta investigación, ciertos esquemas de inversión. Entonces, esa fuerza de inversión va a obedecer al interés de los que pueden invertir. Entonces, ahí hay como una tergiversación porque si yo, como científico, demuestro que es útil, más, pero los intereses de los que tienen el poder de inversión no van alineados a esta utilidad, entonces no puedo hacer esa ciencia, que no tengo esa inversión. Entonces, claro, mi esquema siempre parece preocupante en función a esa neutralidad de la ciencia, no más neutra en ese sentido, porque por más allá que yo me demuestre que es útil, no la puedo hacer. Entonces, la ciencia entonces está sesgada a los intereses, entre comillas, de los inversores. Entonces, el tema ético ya empieza a escapar de el científico en sí y responde a los intereses de estas personas. Entonces, un poco para ver qué opinabas. Sí, a ver, efectivamente, el tema de la neutralidad valorativa es un ideal que no siempre es posible de alcanzar, y hay ámbitos en los que no se da, pero explícitamente, y donde lo que hay que hacer es explicitar los valores, ponerlos encima de la mesa. Eh, Escribo desde esta posición y, digamos, estoy pensando en ciencias sociales, concretamente, ¿no? Y, y hay ámbitos en los que pretender una soberanía educativa es absurdo, porque los valores que uno en teoría no dejó entrar por la puerta, entran por la ventana, ¿no? Sí, entonces, y además quedan ocultos. Y entonces no es fair play, digamos, en definitiva, ¿no? Bueno, y el ámbito de estos ámbitos donde tenés una fuerte carga de necesidad de inversión para poder desarrollar, y sí, es un problema, ¿no? Este, entiendo que si eso da lugar a una investigación, a una publicación científica, hay mayor probabilidad de que esté influyendo menos el sesgo del peso de la inversión en el público. Pero no sé, estoy hablando un poco, eh, estoy tocando un poco de oídas, porque no conozco tu ámbito. ¿Sí, está? Amigo tiene que hablar. Domingo, sí, pero estás sin sonido, Domingo. Sí, gracias. Muy linda la charla, Ricardo, te felicito.
No sé si Quisiera, espera un poquito que vamos a mirar qué está pasando. ¿se escucha? ¿Se escucha? Acá en Zoom sí, pero no sé de allá. Hola, hola, ¿se escucha? En el Zoom te escuchamos, capaz que en el aula no. Sí, sí, sí. Hola, hola. Sí, ahí se lo escucha. Se me escucha así. Claro. Sí, no lo tengo. A ver. A ver qué hable ahora. Hola, hola. Sí, ahí sí. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan por acá? Se está escuchando despacio, pero se está escuchando. A ver. A ver, Domingo, ¿cuál es la consulta? Sí, gracias. ¿Me escuchan ahora? ¿Me escuchan? Sí. Te agradezco, Ricardo, por tu hermosa charla. Quisiera hacer una pregunta. La ética en las personas se entiende bastante bien. ¿Qué opinás sobre la ética de las instituciones? Las instituciones es un grupo, está dirigido por personas, pero una institución también puede cometer errores éticos. ¿Qué opinás al respecto? A ver, no, la verdad es que no tengo, eh, no tengo pensado, la verdad. No, discúlpame, no se me ocurre qué decir, Domingo. No sé si vos tenés alguna idea al respecto. Se quedó frisado, Domingo. Mirá, tengo un caso concreto que ocurrió. ¿Me escuchan? Sí. Sí. No, un caso concreto que ocurrió en la Universidad Nacional de Río Cuarto, cuando una persona denuncia a otros compañeros y las viene la justicia, digamos, a veces las autoridades no son conscientes de las cosas éticas que a veces ocurren y dejan pasar. Y es un caso concreto, lo pueden googlear porque es de estado público, que ha ocurrido en los últimos meses. No sé qué. Está bien, Ricardo, bueno, no importa, está complicada la conexión. Gracias, gracias. ¿Alguno más quiere hacer alguna pregunta? Vos tenías, Juan Bautista, algo, ¿no? Breve, pero algunos de los ejemplos que diste yo vi, por lo menos en el ámbito, en la disciplina en la que me muevo, incluso me hiciste cuestionar hasta algún comportamiento mío, ¿eh? O sea, vi que, por ejemplo, algunas revistas admiten con un porcentaje, no sé, hasta un 50% de novedad en la obra lo consideran original. Obviamente te hacen chequear que es original y te dicen con que tenga más de un 50%. Bueno, entonces mi pregunta era si vos crees que el TIC que proponías, en este caso, iría en contra del CIN de la revista, que sería la regla puntual que puso, digamos,
o si decís, bueno, mira, acá esto que lo regule cada disciplina como le parezca, o cuál es tu criterio sobre eso. No sé si se entiende, si no lo... Ok. Eh, No, a ver, cada disciplina tiene su criterio, cada revista tiene su criterio y uno no es más papista que el Papa, ¿no? Es decir, que en definitiva creo que, bueno, si la revista te lo admite digamos, las reglas están claras, ¿no? Eh, en fin, sí, sí. No, no. Entonces tuve que hacer una cosa muy concentrada Ujú, y después me quedó el artículo largo hecho, de todas maneras. Entonces fui a otra revista y me dice, mira, si supera el 50%, lo aprobamos, se publica. ujú. Y sí, no, cada revista tendrá sus reglas, cada disciplina tiene sus reglas. Este, en el ámbito mío, ya te digo, pasó eso. Yo tenía como un 20%, sí, 20% en el caso del libro, pero en el caso donde me rechazaron el artículo era el 50% del artículo, ¿no? Entonces, me pareció excesivo, ¿no? Pero bueno, es una cuestión un poco también personal, ¿no? No preguntas, bueno, ok. Bueno, nada, muchas gracias. Sí, Está diferenciando, porque ya te tiran los resultados.